Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que, como una telenovela turca de larga duración, continúa generando olas de controversia, las acusaciones y controversias en torno a Hande Erçel. Prepárense porque no solo vamos a desentrañar algunos secretos oscuros, sino que también vamos a analizar el contexto y las implicaciones de cada acusación, intentando ofrecer una perspectiva equilibrada y, espero, esclarecedora. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles ese pequeño favor que les pedí al principio. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que les traiga la verdad detrás de los titulares, desempolvando los hechos y separándolos de la ficción, y si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante y a veces caótico mundo del entretenimiento turco, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Es la gasolina que alimenta este motor de contenido y me motiva a seguir investigando, analizando y presentando la información de la manera más honesta y completa posible. Bien, entremos en materia, pero esta vez con lupa y microscopio. Hande Erçel, como dije, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su ascenso meteórico a la fama es innegable. Desde sus primeros papeles hasta el éxito arrollador de Sen Kalkam, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su belleza, su encanto y, según sus fans, su talento. Pero como ya sabemos, el camino al estrellato está empedrado de desafíos y, a menudo, de críticas. La vida en el centro de atención es una espada de doble filo, te eleva a alturas inimaginables, pero también te expone a un escrutinio constante y a la posibilidad de ataques despiadados. Las acusaciones que se han lanzado contra Hande son variadas, como los ingredientes de un plato turco muy elaborado. Se le ha criticado por supuestas cirugías plásticas, un tema recurrente en la industria, por su estilo de actuación, que algunos consideran limitado, por su vida personal, que se ha convertido en un culebrón mediático, y lo que es quizás lo más delicado, por la insinuación de que se beneficia de su popularidad para obtener ventajas injustas. La pregunta fundamental es, ¿dónde está la línea entre la crítica constructiva y el ataque personal? ¿Estamos siendo justos con Hande Erçel, o estamos permitiendo que los rumores, la envidia y las expectativas poco realistas dicten nuestra percepción de ella? Profundicemos en el laberinto de las acusaciones, empezando por el tema que inevitablemente siempre resurge, las cirugías plásticas. Desde que Hande saltó a la fama, las redes sociales y los foros de discusión se han llenado de comparaciones de fotos del antes y el después. Algunos usuarios argumentan que su rostro ha sufrido una transformación radical, señalando posibles retoques en su nariz, labios, pómulos e incluso mentón. Otros, por el contrario, defienden vehementemente su belleza natural, atribuyendo los cambios a la evolución personal, el maquillaje profesional y los efectos de la pubertad, en el caso de las fotos más antiguas. La verdad es que Hande, fiel a su estilo, ha mantenido un silencio estratégico sobre este tema. No ha negado categóricamente haberse sometido a procedimientos estéticos, pero tampoco lo ha confirmado. Esta ambigüedad ha actuado como combustible para la especulación, dando pie a un sinfín de teorías y debates. En un mundo obsesionado con la imagen y donde la presión por alcanzar los estándares de belleza, a menudo inalcanzables, es implacable, la cirugía plástica se ha convertido en una opción cada vez más común entre las celebridades. Pero, ¿tenemos derecho a juzgar a alguien por tomar esa decisión? ¿No deberíamos enfocarnos en su talento y en su trabajo, en lugar de obsesionarnos con su apariencia física? Más allá de la cuestión estética, se encuentra la pregunta más profunda sobre la presión que enfrentan las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, para ajustarse a un ideal de belleza específico. ¿Estamos creando un entorno que obliga a las actrices a recurrir a la cirugía para mantenerse relevantes y competitivas? Si la respuesta es sí, entonces la culpa no recae únicamente en Hande Erçel o en cualquier otra celebridad que haya optado por someterse a un procedimiento estético, sino en una sociedad que valora la apariencia por encima de la sustancia. Pasemos ahora al espinoso tema de su capacidad actoral. Si bien nadie puede negar el carisma y la presencia escénica de Hande, algunos críticos argumentan que su talento actoral es limitado. Se le acusa de sobreactuar en ciertas escenas, de no transmitir emociones de manera convincente y de depender demasiado de su belleza para compensar sus supuestas carencias. Estas críticas, aunque pueden sonar duras, merecen un análisis más profundo. ¿Es cierto o que Hande ha tenido altibajos en su carrera? Algunas de sus interpretaciones han sido más convincentes que otras.
En sus primeros papeles, se notaba cierta inexperiencia y falta de confianza. Sin embargo, a medida que ha ido creciendo como actriz, también ha demostrado una evolución significativa. Ha asumido roles más desafiantes, ha trabajado con directores talentosos y ha perfeccionado su técnica. Además, es importante tener en cuenta que la actuación es un arte subjetivo. Lo que a un crítico le parece una actuación mediocre, a otro espectador le puede parecer brillante. Las emociones que un actor transmite pueden resonar de manera diferente en cada persona. Juzgar la calidad de una actuación basándose únicamente en criterios objetivos es, en última instancia, una tarea imposible. También es fundamental considerar el contexto en el que Ande ha desarrollado su carrera. Ha protagonizado principalmente comedias románticas, un género que a menudo se considera menos serio que otros. Sin embargo, las comedias románticas también requieren talento y habilidad. Requieren un sentido del ritmo, una capacidad para transmitir emociones sutiles y una química creíble con el coprotagonista. Ande ha demostrado tener todas estas cualidades en Senkalkam, un papel que la catapultó al estrellato internacional. En cuanto a su vida personal, Ande ha sido objeto de una atención mediática implacable. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por la prensa del corazón. Se le ha relacionado sentimentalmente con varios actores y empresarios, y cada una de sus relaciones se ha convertido en un culebrón público. Esta constante exposición mediática ha generado un gran estrés en su vida y ha afectado su privacidad y su bienestar emocional. Es importante recordar que Ande es una persona real, con sentimientos y emociones como cualquier otra. Tiene derecho a vivir su vida privada como le plazca, sin ser juzgada ni acosada por los medios. No podemos exigirle que se ajuste a un ideal de perfección o que se comporte de una manera que nos parezca aceptable. Debemos respetar su intimidad y dejarla ser feliz, sin someterla a un escrutinio constante. La romantización de las relaciones en la farándula es un problema que va más allá de Ande. La prensa del corazón, alimentada por las redes sociales, crea expectativas irreales sobre las relaciones de las celebridades, presionándolas para que mantengan una imagen pública perfecta. Esto puede tener un impacto devastador en su salud mental y en su capacidad para mantener relaciones saludables. Finalmente llegamos a la acusación más grave, la de beneficiarse de su popularidad para obtener ventajas injustas. Se le acusa de usar su fama para conseguir contratos publicitarios lucrativos, para obtener papeles protagónicos en series y películas, y para recibir un trato preferencial en eventos y galas. Esta acusación es difícil de probar, ya que la industria del entretenimiento está llena de influencias y conexiones. Es innegable que la popularidad de Ande le ha abierto muchas puertas. Su nombre vende, su imagen atrae al público y su presencia en redes sociales es un activo valioso para cualquier marca o producción. Sin embargo, eso no significa necesariamente que haya actuado de forma deshonesta o poco ética. La industria del entretenimiento es un negocio competitivo. Los actores y actrices compiten constantemente por los mismos papeles y contratos. La popularidad es un factor importante, pero no es el único. El talento, la experiencia, la química con el coprotagonista y la disposición a trabajar duro también son cruciales. Es probable que Ande haya competido con otras actrices por los mismos papeles y que haya ganado algunos y perdido otros. Lo importante es que haya obtenido sus logros de manera justa y transparente sin perjudicar a nadie. Si hay pruebas de que ha actuado de forma deshonesta o poco ética, entonces es justo que se le critique y se le exija rendir cuentas. Pero hasta ahora, no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones. En conclusión, las acusaciones contra Ande Ercel son complejas y controvertidas. Algunas tienen un fundamento, otras son producto de la envidia y los rumores, y otras son simplemente el resultado de la constante exposición mediática a la que está sometida. Es importante analizar cada caso con objetividad y justicia, sin dejarnos llevar por prejuicios ni estereotipos. Ande Ercel es una actriz talentosa y una mujer admirable. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha logrado construir una carrera exitosa a base de esfuerzo y dedicación. No merece ser juzgada injustamente ni ser víctima de campañas de desprestigio. Debemos reconocer su talento y su trabajo, y apoyarla en su camino hacia el éxito. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sus propias luchas y desafíos. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo las controversias y acusaciones que rodean a Ande Ercel, desde las especulaciones sobre cirugías plásticas hasta las críticas sobre su actuación y su vida personal.
Hemos analizado la complejidad de estas situaciones y hemos defendido la necesidad de un juicio justo y objetivo. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y desafíos propios. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Anne de Hercel está siendo juzgada con justicia? ¿Qué opinan de las acusaciones que se han lanzado contra ella? Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Hasta la próxima.